Bien, miren, es premiante que nosotros conozcamos un poquito más allá de lo que vemos y de lo que podemos discernir de lo que es la campaña política en este momento, donde estamos a pocos días ya de un proceso electoral, porque el 18 de este mes tenemos ya las elecciones municipales, donde vamos a elegir a los alcaldes, pero que también tienen una importancia para la incidencia de las elecciones de mayo, que son las elecciones presidenciales y de diputados y de senadores. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que las campañas políticas, el gobierno, los partidos de oposición, tratan de manejar la mente del votante en este momento. Y el que tiene mayor posibilidad, por varios elementos, de manipular la mente del votante es el gobierno, porque el gobierno tiene varios elementos para hacerlo, que los vamos a esgrimir aquí, pero uno de ellos, el más poderoso, es el que tiene el poder económico, para poder realizar campañas y todo esto. La oposición está enfrascada en que el gobierno no haga actos de inauguración en medio de este proceso, porque ellos entienden que eso es campaña política y que va en medio, lo primero que están esgrimiendo es que es ilegal, porque 60 días antes de un proceso electoral no se pueden realizar inauguraciones, porque esto favorece políticamente al gobierno y al presidente de turno, sobre todo si se va a reelegir, como es el caso que estamos hablando. El caso de Luis Abinader, que es un presidente de turno que se está reeligiendo. Y entonces que no debiera haber inauguraciones, porque esto es campaña proselitista del gobierno con el dinero del Estado. Y entonces por eso se prohíben. A una litis ahí de que se debieran hacer 60 días antes de las presidenciables o 60 días a partir de que ya que comienza, como en el periodo en que estamos, de este primer proceso electivo, que es el de los alcaldes. Otra situación es que aunque el presidente no haga inauguraciones, hay mucha publicidad que tiene la cara del presidente, que son publicidad de ministerios. Entonces, si el ministerio X está anunciando que hizo tal obra y está pagando esa publicidad con el dinero del Estado, porque el ministerio está publicitando esa obra como dentro de las ejecutorias del gobierno, si pone la cara del presidente también se vería, y se está, bueno, en el día de hoy hay una información donde Participación Ciudadana, para una manera de querer hacerse los graciosos con la población y decir que ellos sí se preocupan, le están pidiendo al gobierno, al presidente, que está saliendo en varios anuncios en este momento, su imagen, anuncios de obras públicas, anuncios de varias instituciones del Estado. Y entonces esto para evitar que con el dinero del Estado el presidente influya en los votantes. Pero sucede que hay otros elementos también importantes que favorecen, por ejemplo, al presidente de la República. Uno de ellos, y este sí es legal, este sí no tiene ninguna cortapisa, es el hecho de que el gobierno, el presidente, es una fuente de información para los medios de comunicación. Entonces, como el presidente es una fuente de información, el presidente siempre va a estar en los medios de comunicación de manera constante, sobre todo si da declaraciones importantes o declaraciones extremistas que llamen la atención. El presidente va a ocupar las primeras planas. Y cuando decimos que el presidente es una fuente, es porque en periodismo hay lugares que le llamamos fuente. Entonces, por ejemplo, el Palacio Presidencial, usted va allí
y usted va a encontrar que la mayoría de medios importantes del país, los más importantes, tienen un periodista 24/7 ahí en el Palacio, que solamente cubre el Palacio. Se le paga para que vaya al Palacio y esté ahí esperando cualquier información que vaya a salir. Pero no un medio. Todos los periódicos, la mayoría de emisoras importantes, noticiosas y otros medios también ahora digitales que están ahí en el Palacio. Entonces el presidente per se es un medio, es una fuente de información, lo cual le favorece por lo siguiente. Y es que un elemento importante dentro de la campaña política y fuera de ella también, pero sobre todo en la campaña, es quién pone los temas de agenda en la opinión pública, en los medios de comunicación. O sea, ¿de qué se está hablando hoy? Ah, bueno, estamos hablando de esto. El tema es, por ejemplo, hay un tema ahora ahí con el asunto de las cárceles, que tenemos que hablarlo dentro de un momentito, de unas parábolas que aparecieron y todo eso. Eso es un tema que está en el tapete hoy. El tema de Haití pudiera ser un tema que esté en el tapete hoy, mañana. Pero también el gobierno pone temas para estar en la palestra pública. Entonces, quien pone el tema generalmente marca las directrices de ese tema. Entiéndase, como él quiere que la gente lo vea, como él quiere que la gente lo entienda y que la gente comente de esto. Entonces, el presidente tiene la opción, dada que es una fuente de información, de colocar temas que llamen la atención y que la gente hable de eso. Eso se hace por dos razones. Una que es para ser el centro de atención y que la gente, lejos de, en medio de la campaña, que la gente en vez de estar escuchando lo que dice Abel o lo que dice Leonel Fernández, lo que dice cualquier otro político, esté escuchando lo que dice el presidente y yo soy el centro de atención. Y otro elemento, segundo elemento, es que se hace cuando hay un tema que no conviene al gobierno y que comienza a tomar fuerza. Entonces el gobierno trata de tumbar ese tema con otro tema para que la gente no hable del otro porque el otro le hace daño, porque el otro no me interesa. Hay que tumbar ese rum que está sonando ahí. Y eso se tumba con otra información. Recuerden que siempre que una información tumba otra, porque el ser humano vive del día a día. Y siempre los medios de comunicación viven informando, pero nadie dura un mes, 2 meses, 3 meses con la misma información. Todavía siguen matando gente en Palestina. Pero ya Palestina se ha convertido, el tema de Israel-Palestina se ha convertido en un hecho que ya no es hecho, sino que es en algo común de todos los días. Y entonces la fuerza de todas esas muertes que se están generando en Palestina ya no son como noticias de primera plana. Siguen siendo noticias, pero no de primera plana. Sin embargo, siguen matando palestinos. Israel sigue haciendo de las suyas. Porque siempre habrán otros temas que ya son más interesantes, más importantes. Entonces, el gobierno lo sabe, lo que trata es que un tema que viene, que no me interesa, déjeme tumbar eso lo más rápido posible, porque me va a hacer daño. Y manipulan la información en ese sentido, al punto, y es aquí donde uno como periodista tiene que tener ojo visor de esto. Porque, por ejemplo, te ponen a hablar de un tema que ellos lo ponen en el tapete y tú dices, no, pero ven acá, por ejemplo, el tema del DNI, de la ley que crea el DNI, la 124. Tenemos ya una semana, 2 semanas, 3 semanas hablando de eso. Pero si ustedes se dan cuenta, si se ocupan las primeras planas hablando del tema del DNI, lo que diga Leonel, lo que diga Abel, el tema de segunda plana, el segundo o tercer tema. El tema principal es el DNI. No estamos hablando de política. Y como el presidente todo el tiempo es noticia, y ahora que se ha inventado, imitando a López Obrador,
se ha inventado hablar con los medios de comunicación toda la semana, con los lunes hace la famosa semanal, la semanal, es con este objetivo, es de que cada lunes ellos ponen el tema de agenda del mes, de la semana, y tratan de que la semana entera se vaya hablando de lo que el presidente habló el lunes. Los lunes son los días más importantes para poner una información en el tapete, porque tú la mantienes durante toda la semana. Ya viernes, sábado, domingo se te cae porque la gente anda en otra cosa. La gente anda en bebedera, anda en chupadera, anda en cumpleaños, anda en playa, anda en otra cosa. Y ya ahí no se necesita copar la atención de la población. Ahora, de lunes a viernes, de lunes a jueves, la gente está buscando información, buscando noticias, preocupada por la comida, que la comida está mucho más cara, que va al supermercado, y la gente explota. Entonces yo el lunes, yo pongo de lo que se va a hablar. Y cuando viene a ver, uno como comunicador dice, bueno, es importante el tema de la ley de que crea el DNI. Pues está claro que es importante. Entonces yo debo de hablar de ella. Pero también cuando viene a ver, el gobierno me está usando. Me está poniendo a hablar de un tema y yo hablando del tema, lo pongo a ustedes a hablar también del tema en sus casas. Ustedes hablan con los amigos, hablan con todo el mundo y lo ponen como tema principal en las reuniones familiares. Y ahí nos usan porque psicológicamente eso se maneja. Entonces ahí es donde uno dice que tengo que tener cuidado. Yo puedo tratar el tema del DNI porque es un tema que nos preocupa, pero sin obviar o quizá dándole ya el tema del DNI una segunda plana, un segundo comentario y hablar de lo que está pasando, por ejemplo, con la comida, que continúa subiendo los alimentos, o cualquier otro tema que se esté generando en el momento. O el tema de Haití, que puede ser más interesante que el tema del DNI, qué sé yo. Pero con esto se saca del medio que la oposición ponga el tema de agenda. Y una de las cosas que está haciendo los estrategas del gobierno de manera efectiva es que tienen ya, tienen varios meses, que el tema principal lo pone el gobierno. Los temas principales lo está poniendo el gobierno. Ese tema del DNI, eso lo puso el gobierno. Eso lo puso el gobierno. Si Abinader hubiese querido tumbar eso, al otro día de que se empezó a hablar de eso, lo tumba. Pero no le dio larga. Le ha dado larga al tema, que se sigue hablando, que se sigue hablando. Todavía estamos hablando del tema, todavía no se ha resuelto. ¿Para qué? Para que de aquí a que llegue el 18, cuando los demás quieren hablar de política y la gente quiera hablar de sus proyectos políticos y la oposición quiera presentar su proyecto político, no le dé el tiempo. Llegó el 18 a votar y la oposición no pudo fijar elementos importantes para que la población la escuche, para que la población la vea o para criticar al gobierno. Criticar, y sobre todo una oposición que tenemos muy blandengue, que no sabe ni cómo criticar al gobierno ni qué hacer. Unas críticas que, ahí tenemos, por ejemplo, en Santiago, la candidatura de Víctor Fadul. Yo no he visto mecanismo de prensa más desacertado, y creo que hay una amiga mía, me han dicho que es la que está manejando el asunto de prensa de Víctor Fadul, más fuera de la realidad que el de Víctor Fadul. Óyeme, no pegan una. No, cuando yo recibo como comunicador una información de Víctor Fadul, recibo 50 de Ulises Rodríguez. Un equipo aceitado. Bueno, que hay más recursos, Frank. Sí, porque no hay que tener tantos recursos para tú mandar una noticia por WhatsApp. Hay cosas que hay que tener recursos, pero no hay que tener recursos para eso. Uno. Dos, por ejemplo, y esto lo doy también como consejo. Ya yo lo había dicho, porque una vez traté esto como tema político, hace creo yo unos cuantos meses, que las vallas sirven como mecanismo de refrescar, de apoyar lo que la gente ya tiene pensado de un candidato.
Y para que la gente tenga una idea de un candidato, ese candidato tiene que ir a los medios de comunicación, tiene que expresarse, tiene que conectar con la población. Ah, bueno, porque Víctor está yendo a los barrios. Sí, pero eso no es la gran cosa. Cuando tú vas a un medio de comunicación y explicas a un medio de comunicación tu intención cuando sea alcalde, qué es lo que tú vas a hacer, que la gente te escuche, que la gente te degluta, que tú levantes una emoción en el votante a través de los medios de comunicación, yendo a los programas de televisión, entonces eso va a crear una empatía contigo y cuando la gente vea tu foto en la calle, entonces la gente conecta con lo que te vio en la televisión. Pero no, la gente de Víctor Fadul creen que con ellos llenar la calle de fotos de Víctor Fadul, ah bueno, mira, el muchachito es jovencito, se ve bien, luce bien, tiene una bonita cara. Creen que van a comprar con eso y van a perder mucho a poco. Porque la gente de Ulises no es que estén en el gobierno, es que Ulises está en los medios de comunicación a cada rato. Está aquí, está allí, está el otro, está, y ya da unas declaraciones, y ya está con la Junta de Vecinos, y ya está con APEDI, y ya está con que yo cuánto, y ya está con el otro, y todos los días tiene una rueda de prensa para influir en la población, para hacer el tema del día en Santiago, para hacer el tema que comentar en Santiago. Y eso es marketing político. Yo todavía me he quedado pensando, hablando como tema político, como tema de influencia psicológica en la población, y que para mí que fue un tema de psicología de campaña, si le dio resultado o no al gobierno. Porque yo dije que el gobierno fracasó en esa intención, pero visto desde el punto de vista de ahora, en términos reales fracasó, pero en términos políticos triunfó. Me explico y le voy a decir de qué estoy hablando. Cuando el gobierno se involucró en el asunto de Haití, del cierre de la frontera, cierre de no paso de haitianos, de comercio y de todo, porque había que cerrarle el canal que estaban haciendo los haitianos. El gobierno pensó que los haitianos se iban a meter en miedo porque no iban a poder comprar los productos dominicanos en la frontera, porque no iban a poder pasar y que Haití iba a frenar ese canal. Y entonces dijeron, vamos a levantar, que es lo que hacen los Estados Unidos a cada momento, eso se le ocurrió, fue por eso. A uno de los estrategas se le ocurrió por eso. Vamos a elevar el sentimiento patriótico de los dominicanos. Y vamos a crear una especie de humo de que hay una confrontación con Haití. Sin haber ninguna confrontación, pero las imágenes que colocaron y lo que ellos hicieron que se viera que había una guerra con Haití. Y entonces, obviamente, para elevar el patriotismo al dominicano, ¿y quién es que está al frente del manejo de la República Dominicana? Luis Abinader, candidato presidencial. Y entonces, generalmente, la población se vuelca a favor del presidente, del gobernante. Y lo hicieron para captar una aceptación al presidente. Entonces, ¿a dónde voy? Lo que el presidente pensó que iba a lograr con el asunto de Haití, fracasó. En pleno derecho, fracasó en todo sentido. Fracasó porque no pararon la obra del canal. Mejor lo impulsó. Fracasó porque después que abrió la frontera, porque no soportó más, porque había que estar vendiendo a los haitianos, porque estábamos teniendo problemas económicos en el país. Se estaba cayendo la economía dominicana porque Haití es un gran socio comercial de la República Dominicana. Perdió ahí también, tuvo que abrir la frontera, y después que abrió la frontera los haitianos dijeron, nosotros no vamos a abrir. No vamos a abrir. ¿Ganó el presidente? No, perdió. Ahora, perdió en los hechos. Perdió en la intención
con respecto a Haití. Pero si al final lo que ellos querían era posicionar la figura del presidente, y vemos las encuestas y las damos como buena y válida, después de, el presidente se posicionó mejor. Entonces, si el fin era colocar un tema que llamara la atención, que servía para el presidente ser el tema principal todos los días, porque era quien iba a dar las declaraciones sobre el tema haitiano. Segundo, porque la oposición iba a tener que sumarse al presidente porque tenía que apoyar el lado dominicano. Tercero, porque iba a tumbar cualquier otra información que tuviera por el medio durante más de un mes. Duró más de un mes, 2 meses, hasta que llegara la Navidad. Hasta que llegó la Navidad, ya la Navidad es el tema de Navidad, sin que los políticos pudieran hablar de otra cosa que no fuera el tema haitiano. Y tener ese campo de tiempo para posicionar a Leonel Fernández, posicionar a Abel, contrarrestando al gobierno en muchas cosas, diciéndole al gobierno todo lo malo que está pasando, el problema de la alimentación, el problema de la subida de la carestía de la canasta familiar, el problema de la delincuencia. Se duró meses hablando del tema haitiano. Y luego viene la Navidad. Ya la Navidad se traga todo. Entonces, mientras la oposición pudo manejarse todo ese tiempo con esos temas, el gobierno lo tumbó. Lo tumbó de plano. Ahí viene enero y ya están las elecciones en febrero. Estamos en febrero. Entonces, desde el punto de vista político, los manejadores del presidente Luis Abinader han estado haciendo acciones acertadas que ha colocado el gobierno como número 1 en todo. En el día de hoy, los temas principales los pone el gobierno. Y siendo así, la oposición no tiene nada que buscar. Se lo digo desde ahora. Se lo digo desde ahora, porque el asunto no es de que Leonel Fernández, que yo ando, de que conquistando gente, que ando de que firmando gente, que ya tengo 2 millones. 2 millones de que tú no tienes 2 millones de nada. La principal guerra se gana en los medios de comunicación, en la atención mediática. Y la psicología de la política y de la política en la campaña política, lo básico es los medios, porque los medios son de lo que ponen el tema. Los medios son lo que ponen la emoción en el votante. ¿O usted cree que los que van a votar por Luis Abinader van a votar porque le da la cara bonita a Luis Abinader? No, es porque es una emoción afectiva con el presidente. E igual con los demás de la oposición. Pero no están haciendo para que captar más gente. Entonces quería tratar estos temas para que usted tenga esa herramienta de saber que todo lo que surge ahora es para manipular su mente. Trate de todas las noticias que surjan, venga de mi parte, venga de donde vengan. Cuando viene a ver, yo estoy siendo usado también. Total, me usan, me utilizan y no me pagan. Y yo tengo que hacerlo porque soy comunicador y es el tema y tengo que tratarlo. Miren cómo es. Ah, no, yo soy un comunicador de la oposición, dicen algunos por ahí, pero están tratando los temas que le pone el gobierno. Te están usando, mijo. Entonces, que usted piense en su casa, cada información, déjame ver si esto me sirve, déjame ver si esto es importante, si no es importante, porque este tema está primero que esto, porque esto debe ser más importante, y usted sea quien coloque las cosas importantes que entiende usted que son importantes para usted y que son importantes como información. Por lo menos para que no lo manipulen. Vamos a la pausa. Las noticias.